22:31, nos tenemos 15 minutitos de cultura de esfuerzo para hablar de baloncesto con Juanma Domenech, con Fran Escudero y lo que es más importante, que le enfoquen a él, con Rafa Martínez. Este programa, Rafa, el capitán de la Valencia Basket, Rafa, te decía que este programa termina siempre con una canción de Benito Cambelas que se llama Valencia Ciudad porque a mí me da la gana, básicamente. Pero hoy terminaremos con una de Marea en honor a tu visita. ¿Te parece bien? Sí, sí. Elige una. La ciudad de los gitanos. Esa vamos a poner. Fran Escudero, ¿qué tal? Ha quedado muy natural. Perdona, La ciudad de los gitanos es un poema de Lorca. Un temazo de Lorca. Cuidado. Por eso le iba a decirlo. Es que pensaba que iba es que no lo sabía, que Marea no lo sabía, mira, ves, sí que conocía el poema, no sabía que Marea, me gana Marea cada noche, ¿eh? Porque como este nos obliga a través de Twitter a todos los que le seguimos a escuchar canciones de Marea y tal, pero lo que yo no sabía es que tú al enemigo lo traías a casa. ¿Al enemigo? La Sí. capitán de Valencia Basket nunca es enemigo. Pero es del Betis y tú eres choto. ¿Del Betis? Eso lo sabías tú. Hasta la muerte. ¿Hasta la muerte? ¿Van que pierda? Aunque pierda. Por eso es un tío de Atiéndeme, Rafa, no había otra semana. ¿Quién te ha traído? ¿Fran Escudero? ¡Que enfoquen a Fran! ¡Que enfoquen a Fran! No, sí, tendremos la culpa tú y yo de que el Valencia perdiera 1-0 contra el... Hombre, de que el Valencia perdiera no, pero de que me hagas un poquito la púa hoy, no. O sea, no había ningún jugador de Valencia Basket así que le guste el béisbol, algún americano de estos con gorra. Pero sí es más fácil, lo que tiene que hacer el Valencia es empezar a ganar ya. Toda la semana. ¿Cómo hace el Valencia Basket? ¿Cómo hace el Valencia Basket? No, Rafa Martínez, derrota ante Estudiantes, que se pierde. Pero vamos a ver, esa derrota, te digo una cosa, igual se podía haber ganado que perdido, o sea, tampoco Que es... también te podía haber dicho él después de ganar 4 seguidos, ¿no había otra semana? Claro, perfectamente. ¿No había otra semana? No se atreve Mira qué tanto, sonrisa, capitán, que acaba dígalo. de llegar y a ver si entre todos conseguimos que hable. Sí, bueno. Ya no habla. Estábamos invictos hasta el sábado, estuvimos hasta el final del partido con opciones, ¿no? Y pues no pudo ser, ¿no? Pero bueno, ahora llega otro partido, hay que pensar en el sábado contra Sevilla y rehacernos de la derrota. Ahora, ¿Le habéis quitado alguna, alguien le ha hecho algo a los árbitros que estaban en OTA y RFC? Ahí. ¿Le habéis quitado alguna novia, algún jugador o algo? ¿Hay algún pasado, algo raro ahí? Un pasado oscuro. Pues es que eso suele pasar. Había un árbitro de Teruel en fútbol que cada vez que venía aquí a la Comunidad Valenciana, algo le había pasado con una valenciana que siempre la liaba, ¿te acuerdas? Era el Villarreal, Levante, Valencia, le daba igual. Él odiaba a la Comunidad Valenciana porque alguna novia le había hecho algo. Yo creo que con Yerrazuelo, con esto, y los dos que estaban en el OTA nos pasa algo. ¿Tan escandaloso fue, Rafa? Bueno, fue la verdad que no recordaba un partido con tantas faltas pitadas en contra, ¿no? Lo bueno que el equipo estuvo hasta el final ahí luchando, todo y el arbitraje y nada, son cosas que no podemos controlar, hay que mirar el partido y repasar los errores que cometimos nosotros, que eso sí que podemos mejorar y ya está, ¿no? Lo otro ya no depende de nosotros. Fran. Poco más, el Rafa dice lo que puede decir. Si quieres lo demás lo añado yo. Bueno, ya Añade, Valente. Ya lo dije el lunes, o sea, para mí fueron determinantes, fueron claves. La actuación fue lamentable. Y vuelvo a decir, no fue por una acción puntual que digas me han robado el partido. Fue un goteo constante. Un goteo, un martilleo, sobre todo en el último cuarto. Yo te hablaba de 2 faltas que le pitan a este señor que son increíbles. Y él lo sabe. Son increíbles. Son increíbles. Una de rozar a un jugador y la siguiente de pasar un bloqueo y además seguidas. Pero Rafa, con eso coarta o que defiendas en el último cuarto. Bueno, es que el baloncesto es un juego de contacto, ¿no? La verdad. Por ejemplo. Que como he dicho, nuestra defensa tampoco no estuvo del todo bien, ¿no? Hay que mejorarla, ¿no? Pero bueno, los criterios de los árbitros cada año van variando un par de reglas y es las que nos tenemos que adaptar. No, varían según el cuarto a veces. Es que porque yo te digo una cosa, yo siempre, mis hijos que han jugado al baloncesto cuando protestaban, yo soy antiárbitros de entrada y por eso intento es muchas cosas. No, ya no voy directamente no voy a ver a mis hijos, directamente intento, porque cuando en las retransmisiones del Valencia Basket me pongo muy nervioso. Ahora vamos a volver a empezar a retransmitir otra vez los partidos del Valencia Basket en la 97.7. ¿Puedes anunciar? Y voy a ser comentarista, sí, y voy a ser comentarista y lo voy a pasar muy mal porque me pondré enfermo con los árbitros, es un defecto que tengo y yo reconozco que cuando
voy a un partido, pues les digo cosas a los La árbitros. 97.7 va a retransmitir partidos de Valencia Basket. Sí, es una... Que quede claro. Pero es una cosa que yo siempre he tenido, cuando yo les decía a mis hijos, digo, mira, empezar a ver cómo pitan los árbitros y a partir de ahí sabemos el sistema y es todo el partido igual. Pero a mí los que me tocan las narices son esos que, según va el partido o según les interesa a ellos, van cambiando el criterio. Eso es lo que no puedo ni se puede permitir, porque entonces vuelve loco al jugador. Así no hay forma de meterse en un partido. Pero yo ahora le voy a dar la vuelta para no estar solo hablando de los árbitros. Pese a eso, el que pierde el partido de las dos últimas acciones es el Valencia Basket. O sea, que tiene opciones de ganar el partido pese a todo. Está ahí y sin jugar grandes partidos a veces ha estado... Y hay un margen de mejora tan grande en este equipo que yo estoy en estos momentos súper contento pese a la derrota del otro día con Estudiantes. ¿Es buena lectura esa? Sí, lo bueno es que, como ha dicho, tenemos margen de mejora, ¿no? Ya ofensivamente y defensivamente. El equipo ha empezado bien los primeros partidos de Liga, ganando, que era lo más importante, teniendo en cuenta los últimos arranques del equipo, ¿no? En temporadas anteriores y nada, lo bueno es que es eso, ¿no? Que ahora vienen una serie de partidos que todos son importantes, donde el equipo debe crecer y creo que el día a día nos llevará a eso. Fran. Yo no me pasa lo que Juanma, yo no me pongo nervioso con los árbitros, ni les digo nada. Ayer suelo estar muy tranquilo con los árbitros y el sábado acabé indignado y ya me viste el lunes, con lo cual yo creo que con eso queda todo dicho. Eso, como comentamos el lunes, tampoco empaña que es verdad que el Valencia Basket del segundo cuarto hay muchísimos errores y hay muchas cosas que mejorar. Pero bueno, vamos a pasar página yo creo que con los árbitros y lo que decía Rafa también. Viene ahora hemos visto una pretemporada que ha sido dura, eso entraremos. Un primer mes de competición creo que también ha sido duro a nivel de partidos y de entrenamientos. Pero ahora cambia todo completamente, Rafa. Ahora llega noviembre, diciembre, 16 partidos en 2 meses, arranca la próxima semana la Eurocup y todo nos cambia, ¿no? Sí, además, como he dicho, son partidos importantes todos, ¿no? Porque está para la clasificación para la Copa del Rey, luego para pasar al grupo de Europa y la verdad que todos son importantes, ¿no? Lo bueno es que también recuperamos a Thomas y esperamos que a Larry también y el equipo estará completo, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo el trabajo que hemos hecho pues tiene que dar su fruto. Me decían, semanas atrás comentaba Juanma, no, vamos a ganar algunos, este equipo tiene muy buena pinta, yo lo veo ganando fácil a muchos equipos, no sé qué. A los 4 primeros. Y yo solo decía una cosa. 4 primeras jornadas. Digo, puedo estar hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo, pero solo pido una cosa, digo, que no se lesione nadie. Sí, que no se lesione nadie, que nos respeten las lesiones y que físicamente el equipo está bien. Qué importante es que tengamos la enfermería vacía, ¿no? Sí, y la verdad que en los últimos tiempos no hemos tenido esa suerte, ¿no? Siempre, el último año y medio hemos tenido muchas lesiones y esta pretemporada también hemos tenido varios problemas de lesiones, pero ahora mismo, pues cuando Thomas entre el equipo, que es ya, pues la enfermería estará vacía, por fin podemos trabajar todos juntos. Aparte, bueno, de todas formas a veces se paga un peaje, y se pasó con Spagia, pasó con Pesic, estoy hablando de los balcánicos, entrenadores balcánicos, pasa en el Caja Laboral con Dusko, meten tal ritmo de entrenamientos al principio de temporada, tan nivel tan fuerte, que eso en un momento dado puede ocurrir, pero también llena el depósito tanto de gasolina. Estos están deseando que llegue el partido ya de en 3 semanas, porque así va a bajar un poquito el nivel de entrenamientos. Di la verdad, Rafa, di la verdad. No lo va a Todos los jugadores prefieren jugar que no, y aparte porque estos están carabases, estos no son como los del fútbol que entrenan horita y media y luego están horita y media de masajitos, de recuperación. Estos están 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde y luego recuperar les tiene que aguantar la señora en casa que dice, estoy muerto, que no puedo más, y aquella, pesado, porque me duele, a ti te duelen hasta las orejas, ¿no? A veces. Bueno, ahora estoy bien, he pasado... Digo, el esfuerzo de los entrenamientos del principio de temporada ha sido... Sí, bueno, pero es lo que has dicho, ya estás acostumbrado a un ritmo de entreno alto, ¿no? Y es lo que te lleva, al fin y al cabo es lo que te lleva a estar arriba del todo. Entrenando 1 hora y media al día no puedes estar arriba del todo. Como aquello de la River cuando le preguntaban, que escribía Rafa Marín otro día en Superdeporte, ¿habéis tenido suerte? Y sí, es verdad, cuanto más entreno, más suerte tengo, ¿no? Exacto, es que y además hay una frase también que se dice mucho en el baloncesto, también en el fútbol, que es uno juega como entrena.
O sea, y es así. Sí, es O que sea, es así. y es una máxima en la vida también. Uno es como es el entrenador, los equipos son reflejo de tal, y todo va una cosa detrás de otra. Los hijos se parecen a los padres, y es que en realidad todo tiene un porqué, ¿no? Las cosas no, a mí cuando me dicen a veces, ¿qué suerte has tenido con tus hijos? Digo, bueno, pues estás de todos los días pendiente, a lo mejor tienes tú también suerte. ¿Qué suerte tiene el Valencia Basket? No, el Valencia Basket no tiene suerte, se la trabaja. Y ahí está. Y Fran leyó el principio de temporada, sobre todo las lesiones eran claves. Correcto. Se ha sufrido, pero pese a todo, habéis sabido superar los problemas. Eso también hace más fuerte al grupo, ¿no? Sí, como has dicho, hay un trabajo. Hemos tenido lesiones, pero el equipo ha continuado trabajando. Hemos tenido la suerte también desde el inicio de tener 8 o 9 jugadores, porque este año las competiciones internacionales eran en agosto y nada, y el equipo ha trabajado bien, se ha preparado bien para llegar a estos momentos pues con una dinámica positiva, ¿no? Yo creo que lo bueno del bloque este es que si le están dando, o si el entrenador, o si la planificación es de mucha intensidad, de mucho trabajo, de mucha caña, por decirlo así, lo bueno del bloque este es que en lugar de quejarse, en todo caso lo que hace es pedir más. ¿Es así o no, Rafa? Sí, bueno, lo que está claro que nos gusta, ¿no? Nuestro trabajo, nos gusta estar arriba del todo y el equipo. Que no pasa con todos los jugadores, quiero decir, pasa con este bloque, curiosamente. Alguno, por ejemplo, se ha ido porque no tenía muchas ganas de correr, ¿no? Pero eso no lo sabes. Eso lo digo yo. Espera, que Juanma no se corta un pelo. Eso lo digo yo, eso lo No, digo lo ha yo. dicho Fran con un par de narices. Ole, Fran, tienes toda la razón. Lo que ha dicho es verdad. Eso lo digo yo. Aquel, aparte de tener problemas familiares, el alero norteamericano, también se fue porque estaba ya que no podía más aguantar a Perasovic. Tampoco he dicho yo quién, ¿eh? Yo sí, bueno, el único que se ha ido. Pero vamos a ver si no se ha ido otro. Tucker, vamos a ver. Si se ha ido porque no puede. Le daba miedo ver a Perasovic. Veía a Perasovic que dormía con fotos de Perasovic y le daban vueltas por la cabeza. Por eso destaco yo tanto la importancia. Hay un día muy cachondo que es el día que bloque. van a Las Peñas. Y estos son unos cachondos todos. Rafa diu que sí. Lo voy a contar. Él Rafa sabe de diu lo que que me voy a sí. referir. Y empiezan a hablar y entonces algunos estaban hablando en inglés y traducía otro. Y entonces el que traducía todo el rato decía, dice que está muy cansado. Dice que está muy Pero cansado. era cachondeo, ¿eh? Era cachondeo, pero venían de entrenar. Y no, me digo, pero ya sé que era cachondeo, pues lo estamos diciendo en plan de que eso es bueno. De que vosotros lo estáis tomando también un poquito en broma, de que estamos cansados de entrenar y venir. Pero igualmente todas las pretemporadas, Claro. Estás cansado. en todos los equipos, Claro. estás cansado. Si no, Y en todos los pregúntaselo deportes. a las novias o mujeres o... Claro, Si no se lo preguntas. Venga, va, que estamos saliendo del charco, ¿eh? No, pero Venga, yo un lo que poquito yo más, decía- un poquito más. Este jugador es lo que hemos dicho, pero sin embargo el bloque que sí que se ha quedado y que sí que está es todo lo contrario. Quiero decir, que no es que no se quede, es que en todo caso pide más. Y además es que Tiene hay más jugadores trabajo como y hoy- mejorar hoy- más. Como ayer Juanma. publicabas en la portada de Superdeporte, el mismo Kessel, que es un jugador que a mí me parece extraordinario, dice, ahora vais a verme a mí. O sea, ya anuncia que voy a ser mejor todavía. Y como dice Rafa, no, y yo también, porque yo sé que Rafa el año pasado lo pasó muy mal. ¿Sí? Rafa el año pasado estuvo mucho tiempo lesionado. ¿Cómo Jugaba fue eso, Rafa? Al principio de temporada Que no lo se le veía cuente. que no estaba contento, se le veía, no era la cara esa del Rafa. Tú el año pasado pasaste es un año muy duro. Porque siempre quieres estar ¿Verdad? arriba del todo y cuando ves que las cosas no salen bien es ¿Cómo sufres, eh? claro, tú lo que quieres como jugador y el equipo, los objetivos es estar luchando con los de arriba, ¿no? Y mi primer año aquí me acuerdo que fue muy duro, ¿no? Aparte porque no salen bien las cosas, la adaptación y estar luchando para el 7º, 8º puesto. Y la verdad que lo que gusta a la gente es luchar por el 2º, 3º, primer puesto, ¿por qué no? Y la verdad que el año pasado como empezamos otra vez con el tema de las lesiones, no ganamos partidos. Y aparte pues tuve problemas físicos individualmente, ¿no? Y Esta temporada luchar por el primer puesto, ¿por qué no? hay que luchar, como he dicho, el objetivo o lo primordial que tenemos es, o la esencia que tenemos, perdón, es los últimos años es competir todos los partidos y por qué no ganar todos. ¿Por qué no que venga el equipo que venga, da igual el nombre que tenga, tener la sensación que podemos ganar a cualquiera y eso te hace pues crecer. ¿Lo tenéis internamente? Sí, Esa sensación. vivir día a día, partido a partido. No puedes marcar objetivos concretos. Vamos a ganar un título. Parece típico, pero es lo más importante, ¿no? Marcarnos el día a día un buen trabajo y a partir de ahí tener la sensación que puedes ganar a cualquier equipo y que puedes ganar 12 partidos seguidos y que puedes... Rafa, tú eres un Rapidísimo. ganador, tú eres un ganador Juanma. del Esmostá, pero tú ayer teníamos Rapidísimo. en el programa Iborra, jugador del Levante, y dijo una cosa muy bonita, y es que no todo Es en el la vida dinero. es el dinero. A veces estar feliz en un sitio, sentirse valorado, yo creo que tú eres un ejemplo también de eso, ¿eh?
porque yo creo que tú has tenido, y lo podemos decir tranquilamente, ofertas muy importantes, de ir a sitios a lo mejor no ibas a ser tan importante como aquí, y has preferido ser feliz en Valencia, estar en un equipo importante, luchar por títulos, y eres un ejemplo de eso, y yo te doy la enhorabuena y te doy las gracias como aficionado al baloncesto. Muchísimas gracias. Pero ¿cuántas ofertas has tenido de cosas muy superiores a dicho? Y nos despedimos. Bueno, no sé. Son cosas que son pasadas. La verdad que siempre te planteas dar un paso adelante, ¿no? Mira a mí. Es que él me llama. Yo cuando estaba en Manresa, la primera persona que me llamaba de Valencia era él. Venga, que nos estamos despidiendo. Bueno que nos estamos despidiendo, por favor. Pero decirle que no a Creus hay que tener un par de narices. Lo matamos. Creus es el director técnico del Barcelona. Haces estudiar ¿Tú que no sabes de eso? Es que nos tenemos que ir, Juanma. Haces estudiar las palabras de Iborra cuando dice que estás bien. Él dice en Levante, tú no Valencia Basket, porque no todo es el dinero. Y porque me siento importante y es un club que va a crecer. Pues. Hasta aquí lo dejamos. Mira, que pongan tu canción, Rafa. En Sevilla vamos a reventar. Que te pongan tu canción de Marea. El Valencia no sé, pero ellos sí.